Dios le bendiga en este hermoso día. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a entrar al capítulo 3, versículo 1 del libro, donde vamos a estudiar la iglesia de Sardis. Anteriormente estuvimos estudiando la cuarta iglesia, que fue la iglesia de Tiatira, pero en esta ocasión vamos a estudiar la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Así que le invito a que juntos profundicemos el estudio en la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante lo que la palabra dice en este gran libro, el libro de Apocalipsis, y es poderoso lo que la palabra dice en este capítulo de Apocalipsis capítulo 3. Es de suma importancia en que entendamos que Sardis quedaba al sur de Tiatira y al este de Esmirna, y era una ciudad capital en la región y gozaba de mucha riqueza durante el primer siglo. Según el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3, esta iglesia tenía nombre de que vivía, o sea, tenía nombre de que había nacido de nuevo, de que era en verdad cristiana, pero por la falta de fruto era una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Como siempre, habían varios cristianos allá que sí eran fieles, y a ellos el Señor le exhortó a que se mantuvieran limpios de los errores de la iglesia muerta. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, donde dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, quedaba un pequeño remanente que le estaba sirviendo con fidelidad al Señor y que no habían manchado sus vestuarios. Sin embargo, en sentido general, en la carta a la iglesia de Sardis, nosotros podemos observar el liberalismo que tenía esta iglesia. Según Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. El liberal, el que es liberal, tiene nombre de que vive, tiene nombre de ser llamado cristiano, tiene nombre de ser llamado el Hijo de Dios o Hijo de Dios, tiene nombre de que vive, pero está muerto, según dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Ahora, ¿por qué está muerto? Porque ha dejado de lado lo que recibió y oyó antes. O sea, un cristiano muerto es aquel que ha dejado de lado las escrituras, que ha dejado de lado la palabra de Dios, según Apocalipsis capítulo 3,
versículo 3, donde es claro lo que la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dando a entender que esta iglesia había dejado de lado lo que la palabra de Dios establece, ya que había dejado de lado lo que había recibido y lo que había oído. Y por esto el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, que fue el texto que recién mencionamos, por esto el Señor le exhorta a arrepentirse y a guardar de nuevo la palabra de Dios. Muchas denominaciones protestantes caen en esta categoría. Son muchas las denominaciones cristianas que lamentablemente caen en esta categoría. Cuando empezaron durante el tiempo de la Reforma, iban por buen camino. No obstante, lamentablemente, dejaron de lado lo que recibieron y oyeron, dejaron de seguir las Escrituras, solo la Escritura, para entonces usar la frase de Martín Lutero, el fundador de la iglesia luterana. Lamentablemente, dejaron las Escrituras, como dice Martín Lutero, dejaron de seguir la palabra de Dios. Lamentablemente, se han divorciado de lo que la palabra de Dios establece. Por otro lado, yo estuve investigando el nombre Sardis, y la palabra Sardis quiere decir los rojos. Los rojos. Y el sentido que comunica es como cubierto de sangre. Como que están cubiertos de sangre. Otra vez, lo que sobresale durante este periodo de la iglesia, o sea, de la última mitad de la era de las tinieblas o de la era oscurantista, es la persecución y el martirio de los verdaderos cristianos. Tanto la Inquisición como las cruzadas tomaron lugar durante esta época y resultaron en millones de personas cubiertas de sangre. Eran los rojos de Sardis, los mártires cristianos. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios establece en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la época de la iglesia que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. El nombre es iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo hecho de todos los que han nacido de nuevo. O sea, la iglesia está viva. La iglesia de Sardis llevaba el mismo nombre, pero no estaba viva. Era una iglesia católica romana, pero a pesar de que se llamaba iglesia, no tenía vida. Era como si fuera una organización o una institución, pero no formaba parte del organismo vivo que es el cuerpo de Cristo. Era un concilio más, por decirlo así. Era una institución más, por decirlo así. Era como si fuera la iglesia católica o popular o la iglesia católica romana, como usted le quiera llamar, y formaba parte de una organización. Estaba compuesta
por una organización, se llamaba ser una organización o una institución, pero no un organismo. Y Jesús no fundó una institución, tampoco Jesús fundó una organización, sino que Jesús fundó un organismo, una nueva creación, y a esa nueva creación se le llamó el cuerpo de Cristo. Y eso hay que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de lo que la palabra de Dios establece. Ahora bien, mira lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Según estos textos bíblicos, nos da a entender la Escritura que sus obras no eran perfectas, y por esto Dios le mandó que se arrepintiera. Y curiosamente, yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué precisamente de Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3, y el tema que yo prediqué tenía como 12 años de edad cuando prediqué este mensaje. El tema que yo le di este mensaje, recuerdo yo como ahora, fue velad. Velad, porque el tiempo está cerca. Tremenda reflexión di en aquel entonces, tremendo mensaje di en aquel entonces, cuando era aún mi primera vez. Podemos observar, hermanos, que las obras de esta iglesia no eran perfectas. Y por eso el llamado que Dios le hace a esta iglesia es que se arrepienta. Ahora bien, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Había unos creyentes durante la época de Sardis que no habían manchado sus vestuarios. Habían pocas personas que se mantenían sin manchar sus vestuarios. La iglesia popular o la iglesia católica había quitado en ese entonces la Biblia al hombre común y corriente. Entonces no hubo muchas conversiones tomando lugar durante Sardis. No hubo mucho arrepentimiento. Además, el papado había llegado a un nivel de corrupción que nunca jamás ha igualado. Por esto, los que se convirtieron a Cristo corrían el riesgo de morir en las inquisiciones. Las inquisiciones eran la última cruzada de Roma para acabar con los infieles y los herejes, o sea, con los verdaderos cristianos, como los bogomiles, como los albigenses y como los cátaros.